La iglesia en la ciudad, vivámosla juntos. Muchas gracias. Bien, yo quiero decirles unas poquísimas palabras. Y por eso me traje papel, quiero sobre todo hacer énfasis en algunos textos de Aparecida, que para nosotros adquieren hoy una importancia fundamental. El doctor Restrepo Gallego, que me imagino que es sobrino de Monseñor Francisco Gallego, que fue mi antecesor en Barranquilla, nos ha mostrado la panorámica del mundo actual, una panorámica tremendamente compleja, no solamente si se mira el mundo en general, la política, la economía, la cultura, las tendencias fundamentales que tienen y se presentan hoy en la humanidad, sino también la coyuntura de la Iglesia. La última pregunta: ¿tendrá futuro el catolicismo, el cristianismo, la fe en el Señor Jesucristo? Yo creo que la respuesta, podemos decirlo nosotros sin dudarlo, depende de nosotros. ¿Por qué depende de nosotros? Porque depende de que si somos capaces o no de hoy, en el mundo de hoy, proclamar el Evangelio. Y por lo tanto, si somos capaces en el mundo de hoy de responder a las grandes cuestiones, a las grandes problemáticas que se plantean en todos los campos. Nosotros sabemos perfectamente que el cristianismo no saca al hombre del mundo. El Señor en el Evangelio de Juan dice: no te pido que lo saques del mundo. Nosotros permanecemos en el mundo. Y si permanecemos en el mundo, entonces no hay absolutamente nada de lo que suceda en el mundo que pueda ser indiferente para nosotros. Es decir, que pueda no ser iluminado por la fe, que pueda no ser asumido por el cristiano y por lo tanto que no pueda ser auténticamente redimido con la fe en el Señor Jesucristo. Pero esto implica para nosotros una conversión pastoral a fondo. Porque ¿qué significa convertirnos pastoralmente? Cuando nosotros iniciamos el ministerio y lo seguimos durante unos cuantos años, es indudable que estamos actuando de acuerdo a un paradigma pastoral. Hemos ido creando desde la infancia, cuando íbamos a la iglesia chiquitos, guiados por nuestros papás, cuando fuimos de pronto algunos de ustedes, porque yo no lo fui, acólito, cuando fueron creciendo, etc. Nosotros hemos ido creando un imaginario, un paradigma fundamental de lo que hace la iglesia, de lo que hace el sacerdote, de cómo se maneja una parroquia, de cómo se maneja una comunidad. Y nos vamos fijando en esos paradigmas. Indudablemente que esos paradigmas tienen cosas sumamente válidas, porque si no fuera por esa tradición que nosotros vamos recibiendo, pues sería tremendamente difícil inventarnos todo, cada uno de nosotros por nuestra cuenta. La tradición tiene una importancia grande, nos aporta una riqueza inmensa, pero también nos puede paralizar en ciertos modos de pensar, nos puede paralizar en ciertas maneras de hacer. Y por eso es importante el que se revise el paradigma. Porque si nosotros no revisamos el paradigma, es decir, si no revisamos las ideas que tenemos, la manera de ver las cosas, la manera de orientar nuestra acción, nuestra tarea, pues vamos a permanecer siempre anquilosados, repitiendo fundamentalmente lo mismo. Hoy, esto lo afirmó Aparecida con toda claridad y lo vemos también muy claramente en la conferencia del doctor Restrepo. Nosotros nos encontramos en una época de grandes cambios, tanto que se habla de un cambio de época. Lo que el doctor afirmaba acerca de los jóvenes, por ejemplo. Ayer tuvimos una reunión con los capellanes universitarios y empezamos esa reunión con la lectura de un texto, Niños y Jóvenes de Último Modelo. Y allí se planteaban los retos inmensos que nos plantea a nosotros la manera nueva de ser niño hoy, la manera nueva de ser joven hoy.
Pero también tenemos los retos tremendos con los adultos. Familias destruidas, familias totalmente resquebrajadas, niños y jóvenes que crecen solos, una economía absolutamente inequitativa en el mundo, una cantidad de pobres cuyo número crece permanentemente, una cantidad de situaciones políticas en las relaciones con la religión, etc. Son tantas cuestiones. Entonces, si no revisamos nuestro paradigma, corremos el peligro de estar respondiendo a un mundo que no es el mundo real. Corremos el peligro de estar respondiendo con nuestra acción pastoral, con nuestra evangelización, a un mundo que fue, pero no el mundo de hoy. Por eso se impone un cambio de paradigma. Es decir, hablando en terminología de Aparecida, se impone una conversión pastoral. Y es absolutamente ineludible, porque si nosotros no replanteamos nuestra acción pastoral, y sobre todo si nosotros no replanteamos la manera como nosotros vivimos esa acción pastoral, repito, corremos el riesgo de estar refiriéndonos y de estar dirigiéndonos a un mundo que fue, pero no el mundo que hoy es. ¿Qué significa entonces conversión pastoral? En primer lugar, significa el volver de verdad a Dios que se nos manifiesta en Cristo y que nos da su Espíritu. Es fundamental el que haya una renovación profunda interior de parte nuestra. Si nosotros no estamos permanentemente creciendo en la fe, si no estamos replanteando nuestra relación con Dios, si no estamos viviendo cada vez más profundamente la realidad de que el Señor Jesucristo, por el sacramento del orden, nos ha configurado consigo, pues indudablemente que también corremos el peligro de que nuestra fe, la manera como nosotros nos relacionamos con Dios, la manera como nosotros concebimos nuestro ministerio, responda a un momento ya pasado, a un momento ya vivido, pero que no llene todas las necesidades que nosotros sentimos hoy, las necesidades que indudablemente son aquellas a las que tenemos que responder. Por eso es fundamental el que nosotros vivamos en una permanente conversión espiritual, una permanente conversión a Dios. Corremos el riesgo, el doctor lo planteaba al final, institución o comunidad, corremos el riesgo de volvernos gerentes de una institución más o menos poderosa, de una institución que tiene más o menos influencia en el mundo de hoy. Pero corremos el riesgo de hacernos gerentes, administradores, y no evangelizadores. Por eso los primeros evangelizados tenemos que ser nosotros. Los primeros destinatarios del Evangelio tenemos que ser nosotros. Y por lo tanto nosotros tenemos que ser los primeros que escuchamos la palabra del Señor. Los primeros que permitimos que esa palabra nos interpele, que esa palabra nos oriente, que esa palabra nos moldee, que esa palabra sea la luz que verdaderamente dirija todos y cada uno de nuestros pasos. Y por lo tanto, que también redescubramos cómo la fe y el ministerio no la podemos vivir sino en comunidad. El cristianismo no se puede dar cada uno por su lado. No podemos ser discípulos cada uno por su lado. No podemos verdaderamente ser discípulos auténticos del Señor Jesucristo si no hacemos también una conversión a la iglesia. Ahí están íntimamente unidos esos dos aspectos. Conversión a Dios, conversión a la iglesia. Es decir, descubrir cada vez más y con mayor nitidez y claridad lo que el Señor nos pide hoy, lo que el Señor hoy nos da por medio de su Hijo Jesucristo y de su Espíritu, y por lo tanto lo que eso significa para nosotros como continuadores de la misión del Señor Jesucristo. Pero al mismo tiempo una conversión a la iglesia, es decir, una conversión comunitaria. El descubrir cada vez más que nuestra tarea es una tarea de todos, en comunidad, íntimamente unidos, con los mismos objetivos, con las mismas metas, para lograr de verdad una auténtica sinergia. Miren este texto de Puebla. La vocación al discipulado misionero es convocación a la comunión en la iglesia.
La fe nos libera del aislamiento del yo, porque nos lleva a la comunión. Pero también es una conversión a todo lo que significan las metodologías, los criterios, las metas pastorales. Porque si de verdad nos convertimos hacia Dios y nos convertimos a la iglesia, entonces nos damos cuenta de que tenemos que cambiar muchas cosas en nuestra vida personal y en nuestra vida como anunciadores del Evangelio. Aquí tenemos otro texto de Aparecida. Pasar de una pastoral de mera conservación a una pastoral decididamente misionera, haciendo que la iglesia se manifieste como madre que sale al encuentro, una casa acogedora, una escuela permanente de comunión misionera. Aparecida 370. Esa es la gran conversión pastoral que tenemos que hacer. Pasar de nuestros paradigmas de una iglesia que cree, que contiene a todas las personas que viven en un mundo cristiano, que viven en un mundo que se mueve de acuerdo a los valores del Evangelio, y por lo tanto de una pastoral de conservación a una pastoral verdaderamente misionera, donde nos damos cuenta por las encuestas que la mitad de los jóvenes no creen en Dios, cuando nos damos cuenta por las encuestas de que la mayoría de las personas, si creen en Dios, no creen en la iglesia, cuando nos damos cuenta de que la mayoría de la gente que cree en Dios y cree en la iglesia, de pronto tampoco tiene una vivencia de esa realidad. Entonces, esto necesariamente tiene que llevarnos a un cambio profundo. Pero indudablemente que todo cambio ofrece resistencias. Una renovación choca con actitudes cerradas y autodefensivas. Miren lo que dice Aparecida. Se notan actitudes de miedo a la pastoral urbana, tendencias a encerrarse en los métodos antiguos y a tomar una actitud de defensa ante la nueva cultura, de sentimientos de impotencia ante las grandes dificultades de las ciudades. Aparecida 513. Nosotros podemos muchas veces tener ese miedo, y el miedo es siempre paralizante. Tenemos que abandonar muchas seguridades, y al abandonar seguridades crea inseguridad, y por lo tanto crea un poquito de temor, de angustia, de miedo. Por otra parte, también nosotros tenemos miedo a perder como ciertas posiciones que hemos logrado dentro de la sociedad. Tenemos miedo a abandonar muchas cosas que hasta ahora nos han aparentemente funcionado, y por lo tanto tenemos miedo al cambio. Por eso es fundamental el que nosotros entremos en ese proceso de conversión pastoral. Ahora, el primer paso para esa conversión pastoral es indudablemente mirar la realidad. Es tomar en serio lo que es el mundo de hoy. Es tomar en serio la realidad a la cual el Señor nos envía hoy. Y como decía al principio, es una realidad que ha cambiado radicalmente y que todos los días cambia. Por eso tenemos que estar como una atalaya, oteando permanentemente la realidad, para ir descubriendo qué es lo que se va presentando. Y nosotros, a partir de la fe, para ir descubriendo cómo Dios continúa actuando, cómo Dios continúa salvando, para poder nosotros ponernos al servicio de esa actuación del Señor Jesucristo. Yo les agradezco inmensamente todo el trabajo que nosotros hemos hecho hasta ahora con la construcción del plan de evangelización. Sé que no ha sido un trabajo fácil, porque significaba añadir a las múltiples tareas que ya tenemos que hacer en las parroquias, en todos los ámbitos de la vida de la iglesia, añadir nuevas reuniones, hacer talleres, reunir a la gente, explicarle a la gente lo que nosotros tenemos que hacer, etc. No es fácil. Y sé también que en algunas parroquias se han ido quedando un poquito rezagados. No se han hecho todos los talleres, no se han tomado con seriedad hasta donde debe ser la manera concreta como se deben realizar este tipo de acciones, etc. Yo sé también que hay muchos escépticos. ¿Para qué todo esto? ¿Para qué todo esto? ¿Qué sentido tiene todo esto?
esto no es útil, esto no sirve, esto es más bien distraernos, esto es más bien quitarnos posibilidades que ya tenemos. Y por lo tanto yo sé que hay ciertas resistencias. A mí esas resistencias no me preocupan como resistencias mismas al proceso, porque como lo ha dicho Aparecida claramente, todo cambio, todo movimiento de pasar de una situación a otra genera resistencias, genera inercia, pero sí me preocupa el que no seamos nosotros capaces de como presbiterio crecer juntos y caminar juntos, que sigamos cada uno por nuestro lado, que sigamos cada uno pensando que lo que hace es lo único que hay que hacer y lo único bien que hay que hacer, y por lo tanto que sigamos como no sumándonos a este movimiento que yo fundamentalmente quiero, porque lo percibo así, tiene que ser un movimiento de toda la arquidiócesis, en la cual todos, obispos, presbíteros, diáconos, fieles en todos los campos, sean capaces verdaderamente de entrar en un proceso de sinergia, de contemplación común de la realidad, de visión conjunta de los grandes retos que el Señor nos plantea hoy y por lo tanto de embarcarnos todos en la misma barca para poder seguir juntos, remando juntos, ayudándonos juntos para llegar a la meta. Y la meta en este caso es el hacer presente de una manera más clara, más nítida, el amor misericordioso de Dios en la ciudad que Él hoy nos encomienda. Les agradezco inmensamente, les repito, todo el esfuerzo que ustedes han realizado. Invito a aquellos que están un poco reticentes a subirse decididamente a este caminar y de esa manera a hacer esta fase que estamos iniciando, que es tan sumamente importante, la del discernimiento y luego la de puesta en marcha del plan, sea una fase que la realicemos todos, con generosidad, con entusiasmo, renunciando muchas veces a nuestros paradigmas, renunciando muchas veces a nuestras maneras de considerar las cosas y es siendo posible que entre todos descubramos que Dios está hoy actuando y que Dios quiere hoy que nosotros seamos sus testigos y sus instrumentos. El ángel del Señor anunció a María. Una iglesia iluminada por la luz de Jesús alumbra la ciudad y su cultura. Un nuevo plan de evangelización para Bogotá. Construyámoslo juntos. Crece la ciudad, vivámosla juntos. Plan E, Plan de Evangelización, Arquidiócesis de Bogotá.